Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice. Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema sanidad divina. Sanidad divina es el tema en el día de hoy. Cuando escuchamos esta palabra, lo primero que se nos viene a la mente es si es sanidad del cuerpo o sanidad interior, espiritual. No, vamos a enfocarnos solamente en la sanidad corporal, es decir, de la salud de la persona. No nos vamos a enfocar en sanidad interior ni nada de eso. La Biblia es muy amplia y nosotros podemos desglosar la Biblia y hablar tema por tema a manera de profundidad. No necesariamente tenemos que tocar todos los temas desde Génesis hasta Apocalipsis cuando se está dando una enseñanza, porque si queremos que las personas que nos oyen aprendan realmente, debemos desglosarles tema por tema para que las personas puedan entender más la palabra de Dios. Entonces el tema en el día de hoy es sanidad divina, sanidad de parte de Dios, sanidad corporal. Bueno, podemos decir que una de las primeras enfermedades que hubo en la tierra, según la Biblia, fueron las úlceras de la piel. Esta enfermedad vino a consecuencia del pecado del pueblo de Egipto, de la desobediencia a Dios por no querer dejar libre al pueblo de Israel. Entonces, como Egipto tenía esclavo a Israel y no quería liberarlo para que adoraran a Dios, Dios les manda cierto tipo de plagas, les manda 10 plagas, y una de ellas fue la número 6, que en numerología representa el número del hombre. La número 6 fue las úlceras de la piel. Entonces, cuando Dios envía esa plaga, los egipcios sufren mucho porque empiezan a salirle ronchas en toda la piel, empiezan a salirle como escamas y sufren bastante, gracias a su dureza de corazón, porque Dios le ordena que deje ir a su pueblo a través de Moisés, a través de Aarón, pero el faraón de Egipto no quería obedecer la palabra de Dios. Por eso Dios envía las 10 plagas. Entonces, una de las primeras enfermedades que habla la Biblia es las úlceras, la plaga de las úlceras que Dios envía sobre el pueblo de Egipto, sobre el faraón y sobre todo su ejército. Ahora bien, antes de las 10 plagas de Egipto, antes de que Dios enviara ese castigo al pueblo de Egipto por no dejar libre al pueblo de Israel, antes de eso, los seres humanos que vivían en la tierra, pues prácticamente no se enfermaban, sino que morían de edad avanzada, o sea, morían de viejo, por decirlo así, y de unas edades exorbitantes. Nosotros podemos ver ahí que hubieron unos que vivieron 800 años, 600 años, 200 años, 300 años. O sea, la Biblia habla de que antes de ese castigo de Dios sobre el pueblo de Egipto, las personas vivían mucho tiempo sobre la tierra. Después de las plagas de Egipto, pues ya empezaron las enfermedades como tal. Ustedes también pueden recordar que en una ocasión
Moisés levantó incluso una serpiente, creo que fue de bronce, si no me equivoco, para que cuando miraran la serpiente, las personas fueran sanadas de la enfermedad que estaba viniendo sobre ellas a causa de su pecado. Entonces, la serpiente era tipología de Cristo. Es decir, en futuro no íbamos a mirar a la serpiente, sino íbamos a mirar a Cristo y íbamos a ser sanados. De hecho, las escuelas de medicina utilizan la serpiente como símbolo de la salud. Es decir, si ustedes se pueden analizar el símbolo de la salud, es una serpiente. Me imagino yo que se habrán basado en lo que sucedió en el tiempo que estaba Moisés liderando al pueblo de Israel, donde tenían que mirar a la serpiente que había levantado Moisés para que pudieran ser sanados. Ok, vamos a hablar cinco aspectos por los cuales nosotros podemos ser sanados. O sea, 5 maneras de sanar de Dios, digamos así. La número 1 es a través de un milagro. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. O sea, Dios no se detiene, porque a veces nosotros creemos que no, pues Dios hizo milagros en ese tiempo, porque Él estaba aquí en la tierra y como era el Hijo de Dios. Sí, pero ciertamente Él dijo que cosas aún mayores haríamos para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, Él sigue haciendo milagros de sanidad. Dice la Biblia en Marcos 10, 51, 52, que la fama de Jesús se había extendido sobre toda la tierra. Una fama de que era un hombre sanador. O sea, se puede decir que Jesús era como un médico especialista de todas las especializaciones, porque Jesús sanaba todas las enfermedades. Entonces la fama de Jesús se regó sobre toda la tierra y había un ciego que estaba ahí cerca donde iba pasando, pues digamos ahí la manifestación de Jesús, y cuando él escuchó, porque como era ciego no podía ver, pero sí podía oír, entonces él escuchó que Jesús iba caminando por ahí. Entonces él empezó a gritar: Jesús, hijo de David. Yo me imagino la situación, él gritando, él tratando de que lo dejen acercarse a Jesús, porque la multitud se agolpaba para ver a Jesús, oír sus enseñanzas y ver los milagros que él hacía. Cuando Jesús pone la atención en él, le pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces, pues era obvio que el ciego iba a pedir por su sanidad de la vista. Sin embargo, Jesús le hace la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús, el ciego le dijo: yo quiero ver. Y Jesús le dice: bueno, vete en paz, vete tranquilo para tu casa, ya que tu fe te ha sanado. Inmediatamente aquel ciego empezó a ver, a glorificar a Dios, y todo el mundo, todos los que estaban ahí cerca de Jesús, al ver eso empezaron a gritar, a dar voces de júbilos, a decir: milagro, milagro. Pues una persona estaba ciega y ahora ve. Entonces podemos ver que Jesús hace milagros de sanidad. ¿Qué es un milagro? Es algo sobrenatural. Es algo donde los médicos pueden decir: hombre, aquí esta persona ya no va más. Pueden desahuciar a la persona, pueden decir: tú tienes una enfermedad terminal, tú tienes una enfermedad genética y tú no puedes recibir sanidad. Entonces es cuando entra la mano sobrenatural de Dios a hacer el milagro. ¿Cuántas personas no han diagnosticado de enfermedades terribles, enfermedades que no tienen cura, que los médicos dicen ya no se puede hacer nada, pero Dios hace el milagro de sanidad? Entonces Dios
una de las maneras de sanar de Dios es a través de los milagros. ¿Quién hace el milagro? No lo hace el predicador, no lo hace el pastor, no lo hace el evangelista. Lo hace el Señor, lo hace Jesucristo. Jesucristo es el que sana. El pastor, el ministro, el evangelista, él hace la oración y la persona recibe el milagro. Pero es Jesús el que hace la obra. La segunda manera que nosotros podemos ver aquí es que Jesús puede sanar a través de la fe. Jesús puede sanar a través de una palabra de fe. En la Biblia podemos ver en la historia de el centurión, ¿cierto? Dios sana al siervo de un centurión. Eso lo podemos ver en los evangelios, donde Jesús sigue caminando, sigue predicando, sigue andando, y un centurión se le acerca, le ruega, le dice: mira, mi siervo está en la casa de él, está paralítico, no se puede mover, yo tengo tristeza, estoy afligido por él, ya que yo soy su general, yo soy el que lo comando a él, y me da tristeza verlo en esa situación. Entonces Jesús le dice: bueno, yo voy contigo a tu casa o a la casa del siervo tuyo, y yo oro por él para que sea sanado. Cuando el centurión oye esto, le dice Jesús: no, yo no soy digno de que entres a mi casa, ni mucho menos el siervo que está enfermo, paralítico, es digno de que tú entres a su casa. No, yo soy general del ejército romano y yo tengo más de 100 hombres a mi cargo, y si yo le digo a alguien ve, él va inmediatamente, porque ese es lo típico de un soldado y de un mando mayor, como un general. Cuando un general manda a un subalterno, él inmediatamente corre y dice como ordene, y lo hace inmediatamente. Entonces le dice: no, yo tengo gente a mi cargo, y yo le digo ve y van, yo le digo ven y vienen. Entonces, como tú eres general del ejército de Dios, di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se quedó maravillado. O sea, la profundidad bíblica que tenía este centurión, sin conocer ni una tilde, ni una coma de la palabra, era impresionante. Es decir, él lo que quería decir era que así como Jesús, así como él era un general de un ejército terrenal y que podía mandar y le obedecían, como Jesús era general del ejército del cielo, era el príncipe, era el rey, entonces él podía enviar la palabra, y inmediatamente sus ángeles iban a llevar esa palabra hasta allá, iban a efectuar la sanidad. Entonces dice la Biblia que Jesús se maravilló y dijo: no he hallado tanta fe en el pueblo de Israel, entre los judíos, que son para los cuales vengo yo a hablarles de la salvación como Mesías. No encuentro fe en ellos como la que encuentro en esta persona que es gentil, que no es del pueblo de Dios. Entonces, obviamente, inmediatamente el centurión fue sanado apenas Jesús envió la palabra. Entonces, podemos ver que a través de enviar una palabra de fe puede ocurrir el milagro. Es decir, no necesitamos estar, puede ocurrir la sanidad, no necesitamos estar presentes cerca de la persona para orar para que sea sana y que reciba la sanidad, porque podemos orar desde la iglesia, por decirlo así, desde una casa, desde un lugar. Podemos enviar una palabra de fe, una oración hacia el lugar donde está la persona enferma, y la oración de fe puede efectuar ese milagro de sanidad. Entonces, sino que
en nosotros debe haber la fe de que al enviar esa palabra, pues Dios, si es su voluntad, va a obrar en sanidad. La tercera manera que Dios, la tercera manera por la cual Dios, o la forma en la cual Dios efectúa la sanidad, es a través de la imposición de manos y la unción del aceite. La Biblia dice claramente en Hechos 9:17 que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, era Saulo, pues él perseguía a la iglesia y tuvo un encuentro con Jesús, y en ese encuentro con Jesús quedó ciego. Dios envía a Ananías y le dice: ve y ora por Saulo, ponle las manos que él va a sanar. Entonces él fue, oró por Saulo, impuso las manos sobre Saulo, y Saulo recobró la vista, y enseguida dice la Biblia que predicaba el Evangelio de Cristo. Se bautizó y enseguida empezó a predicar. Quiere decir que la oración también puede ser, la oración de sanidad también puede haber imposición de manos. De hecho, la Biblia dice en Santiago 5:14, dice: ¿está alguno enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia, pues reúnanlo, y que la persona enferma llegue hasta donde los ancianos, y ellos se unjan a la persona con aceite y oren por ella en imposición de manos, pues, y la persona reciba la sanidad de parte del Señor. Siempre es de parte del Señor. Es decir, no es el hombre que efectúa la sanidad, es el Señor el que hace la obra. Nosotros somos los vasos, el instrumento por el cual Dios mueve su sanidad, pero el que hace la obra es Él, el que merece la gloria es Él, el que sana es Él, Cristo es el que sana. Entonces, la cuarta manera de sanar del Señor es a través de la medicina. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el fruto sería para comer. O sea, Dios le da órdenes al pueblo de Israel, le dice: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, pero también el fruto de los árboles será para sus comidas, y las hojas que hay en algunos árboles les servirá de medicina. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que Dios está de acuerdo con que se fabriquen medicina para la salud de las personas. En el tiempo antiguo los médicos se puede decir que curaban a través de esas hojas, de esas hierbas, curaban a las personas, hacían tomas y todo. Pero ya como la ciencia ha avanzado, pues esas hierbas, esas hojas con las cuales se sanaban a las personas, pues se fueron convirtiendo en medicamentos, en pastillas, en cápsulas. Entonces, cuando usted está enfermo, usted también puede decir: bueno, Señor, aquí está este acetaminofén, o aquí está esta aspirina, yo me la voy a tomar y en tu nombre se me va a quitar el dolor de cabeza, si es tu voluntad. Y la oración de fe puede mucho, pero Dios puede usar también la medicina. Dios está de acuerdo con que se use medicina para la sanidad del cuerpo. ¿Ya? No es que vayamos a depender solamente de las medicinas, pero sí está de acuerdo con que usted se pueda tomar un analgésico, una medicina para sanidad de su cuerpo. Porque la Biblia dice que el fruto sería para comer y la hoja sería para la medicina. Fíjense usted, la quinta manera de Dios sanar es a través de los doctores. Lucas era médico. Dios puede usar a los doctores, a los cirujanos, a los médicos especialistas, incluso a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería. Dios puede usar cualquier
persona que estudie medicina para que efectúe o ayude en el procedimiento que necesitamos nosotros en nuestros cuerpos para recibir la sanidad. Entonces, no podemos ser tan religiosos, tan fanáticos de decir, no, yo como cristiano no puedo ir al médico, porque eso sería como no creer en Dios. No, en ningún momento. Si Dios está de acuerdo con la medicina, también está de acuerdo con los médicos que estudian la medicina. También está de acuerdo con los profesionales médicos que se dedican al estudio de esas medicinas. Y en el tiempo antiguo, pues existían los curanderos, las personas que ayudaban a las parteras, o sea, todo eso era parte de la medicina antigua. O sea, que Dios en ningún momento está en contra de los médicos. Entonces usted puede ir a hacerse un chequeo, usted puede ir a un médico general, usted puede hacerse un examen de laboratorio, porque Dios está a favor de todas esas cosas. Incluso la Biblia dice que nosotros debemos cuidar el cuerpo. El que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá. Entonces usted puede hacerse un examen de laboratorio y saber cómo tiene la glicemia, el colesterol, cada una de las condiciones del cuerpo, para poder tener los niveles buenos y no enfermarse, que no le dé hipertensión, que no le dé alguna enfermedad que pueda más adelante efectuar en usted un paro cardíaco, por decirlo así. Entonces usted se puede cuidar, porque la Biblia dice que el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá. Es decir, debemos cuidar este cuerpo, que es la casita del alma, la debemos cuidar también de las enfermedades, de lo que comemos, de las cosas que están en el aire, que están en el agua. O sea, debemos cuidar el cuerpo. Y una manera de cuidarlo es ir a donde el médico a que nos haga un chequeo médico, que nos revisen los triglicéridos, el colesterol, la glicemia, y para ver cómo estamos y cómo podemos mantenernos así para tener una buena salud. Eso no es pecado y Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra de los médicos. Dios es el médico de médicos. Dios es el médico, el único médico que tiene todas las especializaciones. Pero nosotros también podemos recurrir a los médicos de aquí de la tierra. Quiero decirles algo. Aquí vamos a hacer un paréntesis para darle un pequeño testimonio mío. Yo fui sanado de hernia en una campaña evangelística de G. Ávila. Yo tenía cierta edad, como 6, 7 años, bueno. Entonces estaba la campaña de G. Ávila en pleno apogeo y el Señor, el Espíritu Santo, digamos así, me tomó y yo empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. G. Ávila estaba ahí en la tarima y dijo, hay un niño que está dando vueltas y tiene hernia y Dios lo está sanando. Imagínense usted, yo cómo iba a saber si yo era muy niño para poder entender esas cosas. Mi mamá creyó a esa palabra de fe y cuando llegamos a la casa me revisaron la hernia y la hernia no estaba, había desaparecido. Claro, entendemos que G. Ávila era un hombre de fe, un hombre que oraba, que ayunaba, que meditaba. Hay a veces hermanos que están en los ministerios, quieren dar esas palabras de fe así como G. Ávila, pero su testimonio espiritual no es igual al de él. Entonces de pronto Dios no va a obrar de la misma manera. Hay que tener cierto nivel espiritual para poder pedirle cosas así al Señor. Entonces yo fui sanado de hernia sin necesitar un doctor, gracias a una palabra de fe de G. Ávila en una campaña evangelística en Barranquilla. Pero también me enfermé de cáncer de piel y duré 2 años con el cáncer de piel y oraba y le pedía a Dios y oraban por mí y me ungían con aceite y una cosa y otra y tenía fe, porque hay algunos hermanos erradamente empiezan a decir, no, es que si tú no recibes sanidad es porque tú estás en pecado, es porque tú no perdonas a tu hermano, es porque tú no ofrendas,
es porque tú no diezmas, es porque tú, digamos así, es porque tú no asistes a la iglesia. O sea, buscan cualquier pretexto para decirle a la persona que no ha recibido la sanidad por su falta de fe, por no buscar del Señor, por no obedecer la palabra de Dios. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, Jesús no preguntaba ninguna de esas cosas. Porque si hubiese sido así, entonces Jesús, cuando iba a sanar al ciego, le hubiese dicho: mira, ven acá, yo te voy a sanar, ¿cierto? Pero ven acá, tú estás dando los diezmos, tú estás asistiendo a la iglesia, tú estás obedeciendo la palabra, tú estás en pecado, tú estás en esto y aquello. Ah, bueno, pues si tú estás en esas cosas, entonces no puedes recibir sanidad de parte mía. No, Jesús no preguntó nada de eso. Jesús solamente le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ser sano. Bueno, recibe la sanidad. Claro, él, en agradecimiento a esa sanidad que recibió, empezó a servirle al Señor. Lo mismo Pablo, en agradecimiento a que Dios le permitió recobrar la vista, Pablo se convirtió en misionero de los gentiles. Y enseguida dice la Biblia que predicaba el evangelio enseguida, inmediatamente al convertirse, en Hechos 20. Entonces podemos ver cómo Dios no exige requisitos para recibir sanidad. Entonces es falso lo que algunos predicadores dicen, que no recibimos la sanidad porque algo tenemos nosotros o porque algo no hemos hecho. No, nada. El Señor sana al que Él quiere, al que hace su voluntad. Pero también Dios puede decir que no lo va a sanar, o en el momento no lo va a sanar, o va a utilizar otro instrumento de sanidad. Entonces, yo duré mucho tiempo con esa enfermedad del cáncer de piel y orándole al Señor, y se presentó la oportunidad, me operaron. Dios usó al médico cirujano que me operó, usó a la médico especialista que estaba al lado del médico cirujano, y Dios me operó y Dios restauró mi piel. Yo creo que Dios hizo el milagro de sanidad. Dios hizo la sanidad divina a través de eso, de ese médico cirujano, a través de esa médica especialista, a través de esa anestesióloga, a través de todos esos médicos que estuvieron ahí ayudándome para yo recibir sanidad de cáncer de piel. Cuando todos me decían: no, eso no tiene cura, Dios permitió que yo fuera sanado a través de los médicos del cáncer de piel. Entonces Dios puede usar también a los médicos. No seamos tercos, no seamos falta de entendimiento, que creer que los médicos no son de Dios o algo así por el estilo. No, al contrario, los médicos son los que más cerca de Dios están, porque todos los días están permitiendo que personas pasen al más allá, pasen a la vida eterna o a la condenación eterna, porque son los médicos los que están ahí cerca de las personas cuando están en sus últimos momentos de vida. ¿Ya? Entonces Dios los usa a ellos también. Y también tenemos el caso de que tenemos médicos que también son cristianos. Pero así el médico no sea cristiano, igualito usted, se puede dejar atender, se puede dejar hacer una transfusión de sangre. Lo digo por aquellas religiones que prohíben eso. Se puede dejar atender del médico y Dios también puede obrar de manera sobrenatural. Y la sexta manera de cómo Dios hay algo. La secta es como, no es la manera que Dios puede sanar, sino que la secta es como la contra a esto. Porque Dios puede sanar a una persona, pero si es su voluntad. Y nosotros no podemos imponer la sanidad de Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a que sane a un enfermo. Nosotros no podemos
decir es que yo declaro la palabra de sanidad. No, porque es que nosotros no podemos obligar a Dios, ni ponerle condiciones a Dios, ni decirle es que tú lo tienes que sanar en el nombre de Jesús. No, es que Dios es soberano y Él sabe cómo hace sus cosas. Él sabe a quién va a sanar y a quién no va a sanar. El mismo G.G. Ávila decía un testimonio de un pastor que fue a orar por una niña, se metió en ayunos, duró 20 días ayunando, pero en medio de esos ayunos Dios le dijo, no, la niña no va a ser sanada, la niña ya la tengo preparada, ya le tengo su casa aquí en los cielos, la niña va a irse conmigo. Y la niña partió con el Señor. Entonces, si Dios no quiere sanar a la persona, debemos aceptar la voluntad de Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Si Dios no quiere hacer la obra, si Dios no se quiere mover, Él sabe por qué no lo va a hacer. Solo Él sabe. Y tampoco es porque la persona está en pecado, ni porque la persona es desobediente, ni porque no, nada de eso. Es porque simplemente Dios hasta aquí quiere que la persona esté en la tierra, o Dios quiere que la persona permanezca en la tierra con esa enfermedad. Recordemos que Saulo estuvo con un aguijón, Timoteo tuvo una enfermedad del estómago, que el mismo Pablo le dice, te recomiendo tomar vino por tu problema estomacal. Entonces, y ellos eran siervos de Dios, más que muchos de nosotros, más espiritual que muchos de nosotros, y sin embargo Dios no les sanó esa parte de su cuerpo, y murieron con esa enfermedad, y eso no les impidió el servicio del Señor. Me hace recordar otro testimonio de un muchacho que estaba en silla de ruedas y bueno, un pastor se conmovió y dijo, ven varón, vamos a orar por ti para que Dios te levante de esa silla de ruedas. Y el muchacho le dijo, no ore por mí, porque si Dios me levanta de esta silla de ruedas, mire, yo voy para el mundo otra vez. Entonces déjeme aquí, que aquí estoy predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Porque yo le hice una promesa a Dios que si Él me permitía vivir después de esos tiros que me dieron, yo le iba a predicar hasta mi muerte, le iba a predicar la palabra de Dios. Pero si Él me sana las piernas y yo puedo caminar otra vez, es seguro que yo me voy a apartar otra vez del Señor. Entonces, por algo Dios le permite estar en silla de ruedas. Él en silla de ruedas va a permanecer porque así es su voluntad. Me hace acordar a otra hermana que estaba en silla de ruedas y ella me decía, en el barrio San José, de Barranquilla, ella me decía que el ministerio de ella era orar por todas las personas que pasaban. Como ella no se podía mover, no podía evangelizar, ella lo que hacía era que se sentaba en su silla de ruedas, bueno, tenía que estar ahí porque no podía caminar, y ella estaba en su silla de ruedas todo el día, y las personas que pasaban por la casa, ella las veía y empezaba a orar por ellas. Señor, cambia, Señor, transforma, Señor, restaura, Señor, si está enfermo, sana. Un ministerio muy bonito que Dios le dio ahí, sentada en la silla de ruedas. Quiero hablar de un testimonio que a mí me impactó realmente. Cuando yo estuve en Venezuela, yo conocí a unos pastores que amaba mucho. El pastor Saúl, me acuerdo yo, que siempre me aconsejaba. De hecho, esa semana yo lo vi, estaba en el puesto de hamburguesas de un hermano que se congregaba con él, y él siempre que me veía, David, Dios te bendiga, bendiciones, tal. Siempre me animaba, siempre me daba una palabra de apoyo. En una ocasión él estuvo en el apartamento de su casa con su esposa, pues tuvieron un problema de gas, entonces ellos consiguieron una pimpina para conectar el gas, pero dejaron la llave abierta de la conexión interna del gas natural, digámoslo así. Entonces ese día esos gases naturales de los apartamentos son una bombona, una pimpina grandísima que se llena, lo llena un carro tanque de gas. Entonces cuando está vacía, pues nadie tiene gas, pero el carro tanque llega, llena el tanque y inmediatamente empieza a fluir el gas a todos los apartamentos. Entonces ellos no se percataron que la llave estaba abierta, dejaron la llave abierta, y
el gas empezó a salir. En la mañana cuando se levantaron, pues me imagino yo, hicieron su matutino, y me imagino yo, pues la esposa del pastor pues, fue a prender ahí la cocina para hacerle un cafecito a su esposo. Cuando fue a prender, eso estalló. Estalló y se quemaron, los dos se quemaron. Entonces eso fue terrible. Entonces los dos estuvieron en la sala de urgencia, nosotros oramos por ellos. Estuvieron ahí más de 7 pastores, entre ellos me acuerdo el hermano Adidio Sánchez, varios estuvimos ahí orando, intercediendo, y el hermano pues partió con el Señor, él y su esposa. Entonces, cuando Dios quiere hacer la obra, la hace. Cuando Dios no quiere hacer la obra, pues no la hace. Pero igualito partimos con el Señor, o Dios permite que estemos con la enfermedad hasta que Cristo venga, o hasta que partamos con Él. En Éxodo capítulo 23, versículo 25 dice más: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a Él y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de ti. Y en 1 de Pedro 2:34 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Que el Señor les bendiga. Ya saben, Dios puede sanar toda enfermedad, toda dolencia, pero si es su voluntad. Hasta un nuevo programa de La Biblia Dice.